La palabra el diputado César Valicenti. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que ha sido una sesión con intervenciones interesantes, algunas, otras que denotan una provocación. Pareciera que en esta legislatura las intervenciones están a veces cada vez más preocupadas en los 2 minutos que pueden llegar a quedar registrados en la red social de cada uno de los legisladores, y no en el debate y el aporte a la democracia, a la institucionalidad y a lo que le podamos aportar a esta provincia de Buenos Aires en materia de compromiso. Y uno, la verdad que es testigo de esas situaciones y ve poco aporte a la construcción colectiva, lamentablemente, y en esto tenemos que ser muy sinceros. Yo escuchaba atentamente cada una de las palabras que recién el presidente del bloque de Juntos por el Cambio mencionaba. Y la verdad es que hay datos de la realidad con los que uno podría contestar sin siquiera tener una posición ideológica en la respuesta. Si uno a ese discurso lo rebate con la realidad de que fue la fuerza política que gobernó hasta hace 2 años atrás. Si uno a ese discurso lo rebate con que el jefe político de esa coalición política está jugando a las cartas y de joda en el exterior. Si uno rebate a esta coalición política con que el principal asesor jurídico de ese jefe político que está de joda en el exterior está prófugo de la justicia y que fue quien asesoró al expresidente Macri para poner jueces por decreto. Si uno toma esa posición voluntarista, que uno la puede considerar hasta ingenua a veces cuando se manifiesta, hay datos de la realidad que dicen todo lo contrario. La Franja Morada, esa agrupación estudiantil de la que supo ser referente, quien me precedió en la palabra, acaba de hacer público un cántico donde festeja la muerte de Néstor Kirchner y desea la muerte de Cristina Fernández de Kirchner. Ese es el aporte que tienen. Ese es el aporte que tienen para la democracia, para la institucionalidad. ¡Qué bárbaro! La Franja Morada, cuna de los dirigentes que nos gobernaron, que te dan clase de democracia en su discurso, pero cuando le toca administrar una sociedad de fomento se la chocan en la esquina. Y la verdad es que voy a tomar como real esta necesidad, o mejor dicho, esta voluntad que manifiestan en el discurso. La voy a tomar y le voy a sugerir de cómo ayudar. Sí, claro que necesitamos ayuda de las fuerzas opositoras, de todas. Una de las ayudas que necesitamos ahora, por ejemplo, es acompañar ese proyecto grandioso que nos puede sacar de un gran problema que se presentó en el Senado de la Nación, que es que los fugadores en la gestión de Macri paguen lo que tienen que pagar y se hagan cargo de la deuda en la que sometieron el pueblo argentino y el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Acompáñenos con esa iniciativa y será un aporte para la democracia, para la economía y para la calidad de vida de los vecinos y vecinas de esta provincia. Si quieren colaborar, tienen muchísimas cosas para hacer. Bienvenidos. Pero que no sea un discurso para la tribuna, alejado de la realidad, muy alejado de la realidad. No vamos a ser necios. Estamos ante grandes dificultades económicas. ¿Cómo no vamos a estar ante grandes dificultades económicas? 4 años de gestión de Macri, 4 años de gestión de Vidal, una pandemia, una guerra mundial y, por supuesto, un frente que hizo lo imposible para ponerle límites al proyecto neoliberal en Argentina. Lo imposible. Una estrategia electoral de quien es hoy vicepresidenta de todos los argentinos que quedará para la historia y que permitió que el gobierno de Mauricio Macri dure 4 años.
porque la verdad que con 8 años de Macri, con pandemia y con guerra, los vecinos van a saber analizar qué hubiese sido mejor o peor. Porque los vecinos no tenían Ministerio de Salud cuando en Argentina no había ni guerra ni pandemia, ni deuda. Los vecinos de Argentina, los argentinos de Argentina no tenían Ministerio de Trabajo en Argentina cuando no había ni pandemia, ni guerra, ni deuda. Pero sí lo que vinieron a aportarle a los argentinos, a las argentinas, a los bonaerenses, fueron tarifazos, fueron ausencias de políticas productivas, fueron un banco provincia a disposición de la timba financiera, fue la persecución política a los dirigentes que opinaban en contra, fue la degradación de la política cuando llenaron el gabinete de los CEO de las empresas transnacionales que supuestamente eran exitosos y vinieron a fundir el Estado. Y ahora están todos escondidos. ¿Cuál es el aporte que quieren dar? Por favor, que no tenga nada que ver con la experiencia de gobierno que tuvieron. Que sea totalmente opuesto al ejercicio de la gestión, que solamente destruyó el Estado, aportó al enriquecimiento y a la concentración de la riqueza en pocos, permitió la fuga de capitales. Me parece que nos debemos una reflexión sincera, honesta. Claro que hay para aportar al futuro de la provincia de Buenos Aires. Hoy vemos una provincia que con todas las dificultades está aportando a la infraestructura escolar. Hoy estaba viendo un acto en Olavarría, mi distrito, en donde el gobernador ponía en funcionamiento a 1000 oficiales de la policía bonaerense porque creó un cuerpo especial para enfrentar el delito rural, una demanda del sector agropecuario. Lástima que no está el defensor de los intereses de los productores rurales, porque los productores rurales le podrían contar que hoy, porque los vi a todos aplaudiendo al gobernador y al ministro de Seguridad por esta iniciativa histórica. Una provincia que se viene recuperando y por supuesto con muchas demandas todavía, achicando su deuda en dólares, apostando a la infraestructura hospitalaria, apostando a la educación. Veo que le preocupa tanto la educación. Le preocupa la educación y cuando le tocó gobernar, María Eugenia Vidal se sorprendía porque los pobres asistían a las universidades públicas, como si fuera un derecho de quienes tienen algún tipo de privilegio. Y además perseguía a los docentes y en algún momento llegó hasta proponer que los padres se hagan cargo de la educación cuando pedía voluntarios para que se hagan cargo de las escuelas, además de cerrar todas las modalidades de finalidad educativa que permitían que aquellos trabajadores puedan terminar los estudios primarios y secundarios, como el Plan Fines, por ejemplo. A quien me presidió en la palabra le preocupaba la brecha digital en épocas de pandemia, pero cuando no había pandemia le sacaban las netbooks a los pibes. Entonces uno dice, ¿pero realmente querrán dar una mano? ¿O están construyendo un relato que les queda cómodos en función de lo que quieren comunicar a un electorado que por supuesto, a unos vecinos que por supuesto están cansados, angustiados, dolidos? Pero yo les digo que se queden tranquilos, que nosotros no vamos a entrar en provocaciones, no tenemos que entrar en provocaciones, tenemos que escucharlos atentamente, entender la estrategia político-electoral que hay detrás de esos discursos, porque no hay una voluntad de ayuda real, y ponernos a trabajar. Ponernos a trabajar porque, así como nuestra coalición política tuvo la creatividad y la fuerza necesaria y el impulso militante de ponerle un límite a Macri, así como nuestra fuerza política desarrolló el crecimiento, la industrialización y la inclusión social que del 2003 al 2015 en Argentina la convirtió en un país modelo en América Latina, así como nuestra coalición política tiene a los mejores hombres y mujeres en la militancia, en la defensa ideológica, en las luchas contra la dictadura, que ha entregado muchísimo. Esta fuerza política va a tener también
la vocación, la creatividad y la grandeza de salir adelante. Estoy seguro de eso. Y hay una última cosa en la que podría aportar quien me precedió en la palabra, y no solamente él, sino todos los correligionarios. No vuelvan a poner la estructura partidaria de ese partido centenario a disposición de que vuelva el neoliberalismo en Argentina. Eso sería un gran aporte para el pueblo bonaerense y para el país. Muchas gracias. Gracias, diputado Valicenti. Y no habiendo